Hola, ¿cómo están? A quienes se encuentren del otro lado escuchando acá nuestro ciclo Danza Presente, este ciclo de conversaciones con artistas de la danza del Instituto de Artes del Espectáculo. Hoy lo tenemos de invitado a Manuel Palavecino, espero haberlo dicho bien. Eh, Bienvenido, muchas gracias. Siempre estamos re agradecidos de todas las personas que se acercan al ciclo y que dedican un tiempo para poder hablar de sus obras. Y lo tenemos a él porque está con una obra en este momento en el Portón de Sánchez, que son los miércoles a las 21. Saben que acá abajo, ahí está, ahí abajo, dejamos la información. La obra se llama Querida Danza, dos puntos, muy sugerente. Ahora nos va a comentar un poco de qué se trata. Quedan poquitas funciones, me parece que queda este miércoles de junio. Siempre saben que la danza tiene esas pequeñas temporadas y después por ahí vuelve a hacer otra pequeña temporada. Hay que estar atentos para poder, poder ver las obras y también saber en qué anda la danza en la ciudad, ¿no? Que eso lo podemos ver cuando justamente vamos al teatro, vamos a ver danza y nos abrimos a pensar sobre el contexto a través de estas propuestas, porque toda propuesta artística siempre está en un diálogo con su contexto. Entonces, terminado este preámbulo, te vuelvo a agradecer, te doy la bienvenida acá al ciclo y como dijimos fuera de cámara, nos vamos a meter de lleno con nuestra primera pregunta que interesa es cómo se llega a crear, ¿no? ¿Cómo es ese proceso creativo para llegar a esta obra? Bueno, primero que nada, hola, ¿qué tal Dulcinea? Muchas gracias a ustedes por este espacio, a vos. Bueno, ¿cómo se llega a esta obra, a este proceso? Eh, Básicamente por accidente. Y porque algo también del contexto hizo que llegue a realizar esta obra, que fue como muy sí o sí, que tenía que pasar eso. Por una cuestión de que yo había pensado en hacer una obra en el 2019, en el 2020 tenía una residencia presencial en la cual iba a realizar un proceso de investigación. 2020 empezó la pandemia, entonces aislamiento total. O sea, voy a traer temas muy viejos tal vez, pero al mismo tiempo son muy cercanos porque pasaron 5 años, pero al mismo tiempo sigue teniendo sus repercusiones. Lo mismo esta misma obra, ¿no? En todos los ámbitos igual trajo repercusiones esta pandemia. Algo de bueno, creo que es algo de aquel contexto se puede traer a este contexto de que, bueno, cómo, si bien fue una pandemia, pero ahora también puede ser una pandemia, de cómo hacer para que la danza siga existiendo. Esa fue mi pregunta inicial en ese momento y creo que ahora también es hecho y un acto político estar en escena y seguir haciendo obras. Y en ese momento era, bueno, ¿cómo podemos hacer? Ya que la danza es, en su momento yo lo pensaba como un encuentro físico de personas en una sala de ensayo, bueno, me abrió otros canales también de investigación en la danza, en las otras posibilidades y estuvo buenísimo, porque a partir de ahí, bueno, si bien no llegué a hacer la obra escénica que es ahora, pero hice un montón de materiales satélites, que también se llama Querida Danza a dos puntos, lo cual es un fanzine, una experiencia sonora y un video danza, que esas tres cosas fueron fue mi tesis de graduación de la UNA, de danza teatro. Eh, y después dije, bueno, quiero hacer la versión performática, escénica de esto, así que dije, bueno, vamos a hacerla. No la incluí en la tesis, pero si bien habla todo un poco del mismo mundo, ¿no? De, bueno, el vínculo que tenemos entre las personas, entre los bailarines, cómo me vinculo yo con el mundo, cómo nos vinculamos con la danza misma, ¿no? Como cuál es mi vínculo en este momento, justamente en este momento en la pandemia, de cómo hacer para que este vínculo no muera y para que la danza no muera y siga existiendo, como cómo crear esos canales y esos lazos de vinculación. Entonces, a partir de este accidente, que me hizo igual recorrer diferentes espectros de la danza, lo cual estuvo buenísimo,
llegué a este proceso creativo en el cual, bueno, sí tuvimos algunos encuentros cuando se pudo liberar un poco la pandemia, después se volvió a cerrar, entonces como que íbamos y volvíamos, entonces fue un proceso bastante interrumpido. Después pasé por unas cuestiones personales también debidas a la pandemia, entonces también tuvo un corte ahí, eh, que fue la muerte de mi madre, que tuvo también mucho que ver en el proceso creativo, ¿no? Entonces también habla un poco también del cómo hacer presente la ausencia, ¿no? Tanto como la danza, los cuerpos, los familiares que ya no están. eh, Incluir un poco, creo que todo tiene que ver con todo, y bueno, y a partir de técnicas, ¿no? De la danza, ya sea la repetición, cosas que conocemos, ¿no? De lo coreográfico, cómo incluirlo tanto en el movimiento como también en la pieza más grande y más general, más macro, y poder ir ordenando todas estas cosas más personales y más directas, más de cosas más sutiles, ir ordenando en este material. Bueno, me dejaste eh, eh, helada, porque, bueno, por un lado ibas escuchando la pandemia, que sí, la pandemia afectó las formas de vincularnos, hizo reflexionar bastante sobre los cuerpos y sobre la danza por esta peligrosidad del cuerpo, ¿no? Del Sí, tocarse, el entonces, cuerpo como arma, ¿no? También era en ese momento. claro, y bueno, como eso llevó a unos espacios de investigación, pero también recién te escuchaba, bueno, algo tan fuerte como la pérdida de la madre, ¿no? La muerte de los padres es algo, la muerte de cualquier ser querido cercano, ¿no? Pero esto eh, que nos pare, Ujú. ¿no? Como que nos trae al mundo. Y me parece que hay todo un trabajo. Nosotras pensamos que los procesos creativos también son procesos de subjetivación, donde las personas además tienen la posibilidad de transitar, tramitar y transformar eh, distintos sucesos de su vida que siempre tienen un fondo afectivo, ¿no? Porque lo que nos mueve y conmueve y nos lleva a producir y a crear y a expresar tiene que ver con los afectos. Entonces, qué fuerte, qué intenso este proceso y este vínculo con la danza de esta manera, como uno le dice, querida danza, dos puntos, como que le escribís, le expresás algo a esa gran entidad inabarcable e indefinible como es la danza, ¿no? O el arte, que uno pregunta, ¿y qué es el arte? ¿Qué es la danza? Bueno, y también eh, la madre. Y también veo en la creación, ¿no? Y en tu ser bailarín, intérprete, performance, es de alguna manera ser parido también por la danza, ¿no? Con esta formación de danza-teatro hay, no sé, tal vez me estoy yendo al carajo, perdón acá las palabras y la gente que está escuchando saben que por ahí, pero es que si estamos hablando de arte, de cuerpo, de danza, estamos hablando de afectos, estamos hablando de afecto, estamos hablando también de empatía, de comunidad, del otro. Me parece que eso, y todas las personas atravesamos situaciones de dolor, de felicidad, de duras, ¿no? Entonces, bueno, gracias también por compartirlo, es fuerte y no sé si algo de esto que dije te resuena o me fui, agarré No, no, viaje. completamente me resuena porque me parece también incluso es como, bueno, como los vínculos incluso en la red, ¿no? Que creo que la red de la danza es bastante extensa Mm, y muy amorosa, hay mucha empatía, entonces como gracias a esa red también uno puede como apoyarse y puede también generar estos vínculos de amigos bailarines en los cuales podemos hacer estos tipos de obras y de, bueno, de cómo enlazar todas estas boyas que tenemos sueltas, ¿no? Como me sí, parece que esto es justamente los vínculos, la danza es vincularse, ¿no? ok, claro. Y bueno, vamos a vincular esto con la siguiente gran pregunta acá del ciclo que tiene que ver con el lenguaje. Ujú. Partimos de querida danza, pero quien va a ver la obra ve que hay diferentes elementos
que también plantean tensiones entre qué es danza, qué no es danza, ¿no? Como, por ejemplo, hablar, bueno, decir textos o diferentes recursos que uno utiliza. ¿Qué podrías decir del lenguaje de la obra? Em, a mí me gusta mucho lo heterogéneo, justamente todo lo que comenté al principio de lo que pude investigar en diferentes, de crear diferentes danzas en diferentes formatos, en diferentes plataformas, me, me hizo como repensarme, repensar mi danza, repensar mis estructuras y, y creo que eso me fue llevando como a entender, bueno, creo que estamos, puedo decir la palabra entrenados, porque la danza también es un entrenamiento, en el cual estamos filtrando todo el tiempo la vida a través de, voy a llamarlo un poco cursi, pero como ojos de la danza, ¿no? Como estamos, cómo vemos el movimiento, cómo nos ubicamos en lo público, en el transporte público, cómo jugamos con el peso. Me parece que entonces estamos completamente filtrados en eso. Entonces digo, bueno, si estos dos elementos me interesan, ya sea, voy a nombrar algunos en los cuales están, bueno, lo que vos dijiste, el texto, el movimiento, las pausas, un poco también me gustó jugar con el género del falso documental del cine, que es justamente que el falso documental del proceso creativo de la obra. Eh, ¿Por qué no confiar en eso y por qué no decir, bueno, lo estoy haciendo desde mi punto de vista, que soy bailarín, entonces ahí atraviesa toda creo que se deriva completamente en esta construcción narrativa de la danza en esta obra, de que, bueno, puede entrar cualquier elemento porque puede estar completamente conectado sin ningún problema. Sí, y vos pensás, porque hablás del lugar de la danza, y bueno, y también volviendo a pensar en las tensiones y los lenguajes, ya Ujú. teniendo una formación y una licenciatura en danza, teatro, ya ahí tenemos un vínculo de que también de algo que como que no se puede definir concretamente, pero siempre se distingue, esto es danza-teatro. O no, Mm. ¿no? Porque también las Bueno, propuestas hoy en día digo, son tan liminales que basta que sea nombrado como danza para que uno diga, bueno, es una obra de danza, a claro, veces. a veces. Pero como para pensar eso, pero bueno, no, no estamos para Y también, definir. perdón, hago un pequeño eh, insert, me parece que también la danza, perdón, la escena porteña, ya sí, desde sus comienzos, de los 80 siempre estuvo muy hibridada, ¿no? Como por diferentes lenguajes. Entonces creo que somos hijes de toda esa ascendencia de mezclas y que hubo una gran investigación en un montón de áreas y como de buscar cruces, diferentes cruces. Entonces creo que justamente a través de la carrera en la UNA, pude ver también diferentes modos compositivos y de diferentes generaciones también, lo cual eso creo que me aportó mucho y me ayudó también, bueno, a entender diferentes modos compositivos, diferentes épocas, diferentes eras, sí. y a partir de, bueno, también hay como decisión de, bueno, me gusta esto, me gusta esto, me gusta lo otro, y ahí empezar a combinarlas en algo que me interese, cómo me interese contarlo a través de eso, ¿no? Claro, utilizar los recursos para contar lo que querés contar y con una base en el movimiento, un poco, ¿no? El Exacto. movimiento del cuerpo, en la danza. Sí. Y también, digamos, hablaba sobre cómo que querida danza dos puntos es como describo al vínculo que tengo yo con la danza y cómo se para o se mueve un bailarín en un transporte público. Hay algo muy o que se puede pensar muy dentro del ambiente, ¿no? Del ámbito de la danza, de los bailarines y demás. Ahora, ¿cómo eso se vincula con otras personas, que por ahí puede ser público en general, que tiene ganas de ir al teatro y dice, bueno, a ver qué es esto? ¿Qué podemos decir Bueno, de sí, no, público? justamente es una obra pensada para que salga del nicho de la danza. O sea, fue con ese objetivo porque me interesa expandir la danza a nuevos territorios y a nuevas plataformas.
lo cual es como, bueno, que justamente no es subestimar al espectador, es todo lo contrario, sino como, bueno, utilizar la danza desde otro enfoque que pueda tener otro tipo de llegada al público. Eh, entonces, creo que hasta ahora todas las devoluciones o los encuentros que tuve con público que no es de la danza, la pasó muy bien porque, no sé, tiene como elementos o me gusta trabajar mucho con el humor, entonces la obra tiene mucho humor y creo que eso también atraviesa completamente barreras y límites de género, ¿no? Entonces, creo que eso ya también hace que la gente pueda sentirse por ahí más Sí, identificada, no solamente con la danza, sino como, bueno, se puede traspolar a otros ambientes o a otras cosas de la vida. sí, sí, y por ahí también que alguien que no es- tiene ese vínculo con la danza pueda entender esa relación que Mm. tiene los intérpretes, ¿no? Como que juegan bastante con eso, ¿no? Desde, desde el humor, tal cual, que es Sí. súper importante y que a veces no se suele ver en los espacios de danza, humor, hay un poco más, pero no es por ahí tan habitual. Aunque hay un poco más. Sí. Ay, sí, Eh, sí, sí. y bueno, y así seguimos danzando hacia la otra pregunta que hacemos siempre acá, que tiene que ver con, a veces le decimos tesis de autor, porque en el recorrido de la obra de alguien hay un tema que es central o que se va repitiendo, o que refiere a una posición, un posicionamiento sobre el mundo, la vida, la existencia, y que la obra es una manera de expresarlo, ¿no? ¿Qué Ujú. podríamos decir de esta de Querida Danza dos puntos? Em, Justamente creo que quería danzar 2 puntos, es como, encima es 2 puntos escrito en letras, no es 2 puntos en puntitos. Em, Es como algo que es como también es como medio que abre, ¿no? No es que es algo que cierra, sino que justamente es algo que abre y empieza. Eh, y me parece algo fundamental, por lo menos desde mi interés y desde esta obra y las obras que vengo haciendo, es justamente el humor. Me parece que eh, el humor es algo que creo que necesitamos y creo que a mí por lo menos lo que más me gusta es reírme de mí mismo y quería danza o otras obras que hice, que también interpreto, es reírme de todo eso que pasa, pero sin faltar el respeto, sino es como, bueno, dar ahí bien presente, bien genuino lo que pasa, y a partir de ahí es como, bueno, ya hay como un absurdo que se genera, que es lindo, eh, por lo menos a mí me interesa mucho, es ese momento de vulnerabilidad, pero que nada, genera humor y en sí mismo se genera algo un poco absurdo. Eh, pero creo que es un poco eso lo que va mi investigación y esta obra querida danza, ¿no? Es como, bueno, sacar un poco a la luz las cosas del nicho de la danza, ventilar un poco, ventilar el chisme Mm, y a jugar con eso. bien, bueno, estás hablando del humor, que el humor es, bueno, es un recurso que uno puede usar y decís que en diferentes obras tuyas te gusta trabajar con el humor, pero si lo pensás en términos temáticos, ¿cuáles son los temas que te mueven o te conmueven para expresar, para llevar a la escena, para crear? Sí, los temas, a ver, me gusta mucho lo onírico, la fantasía, como un poco lo lisérgico, por así decirlo, de como, bueno, cómo llevar al espectador a ciertas climas, ciertas tensiones y generar esa cosa más inmersiva en la cual puedan suceder cosas o tener diferentes sensaciones al respecto. Eh, y los temas me parece que es eso, es como la danza puesta a disposición de generar fantasía. Ok, ok, va por por el lado de
bueno, compartamos otro estado, entremos en sintonía desde otro lugar, que por ahí no es el lugar más racional o de la expresión verbal, ¿no? Como encontrémonos en otro lugar. Ujú. Como, como del cine un poco también, ¿no? No sé por ¿Cómo, qué se perdón? me vino el cine, pensé en el cine como ese espacio porque traes lo onírico Sí, y la fantasía como una invitación a compartir con los otros desde ese lugar, ¿no? Eso sería. completamente. Sí, incluso el cine, incluso el ballet mismo, porque viste que el ballet Sí, tiene el acto blanco, en el cual sí, sí, todo un acto de full fantasía, y es como, bueno, también basarse o me gusta mucho ver esos actos porque me encantan las cosas que se generan visualmente, de repente 32 bailarinas entrando, de sí, repente las bailarinas en el cementerio, como cosas completamente fantasías que en el cual si las llevas al cine, con el cine, las mezclas con el ballet clásico, no sé, sí, se crea como algo nuevo ahí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, pero eso, como ese mundo, un mundo, un Sí, compartir o un proponer un mundo intangible y del orden de la fantasía bueno, fantasmal en ese caso también, ¿no? también, de Ok, espectral. bien, vamos ahí al acto blanco. Sí, sí, Eh, bueno, Emanuel, sé que queda una sola función, esperemos así es. que vuelva a repetirse, si no, bueno, ya saben, el miércoles 4 de junio a las 21 en el Portón de Sánchez y nuevamente le decimos que acá está toda la información, la ficha técnica, con el resto del equipo y Pero estén atentos porque siempre volvemos. siempre, siempre retorna también. Siempre retornamos, sí, siempre queremos volver y la pasamos muy bien haciéndola, sobre todo los bailarines. Tengo unos bailarines increíbles que no solo bailan, actúan, cantan, hacen de todo. Así que Sí, y con todo lo que cuesta también en este contexto, ¿no? Llevar un equipo a escena y seguir sosteniendo el arte, la cultura, bueno, y la danza. Así que vayan a ver danza, vayan, que es una manera de tener otra mirada del contexto en el que estamos. Bueno, completamente. bueno, Emma, muchas gracias Bueno, nuevamente por estar acá bueno, y nos vemos en las salas, así los es. Bueno, espacios gracias a teatrales. vos por este espacio y nada, por esta charla, esta conversación y dejar abrir este proceso, ¿no? Y abrir la obra. Así que, ¿No? bueno, Así es, ya estamos. Bueno, muchas gracias gracias. a todos, todas y todos también. Hasta luego. Adiós.